Continuemos. Bien. Listo. Entonces, la relación de la ventaja mecánica expresada a través de los torques es el torque de salida en función del torque de entrada. Pero como es la inversa, la relación entre los torques y las velocidades angulares es inversa, vamos a tener que reemplazando los valores de las velocidades angulares por lo que vimos anteriormente, la velocidad angular de entrada versus la velocidad angular de salida va a ser igual a O4B por el seno de nu sobre O2A, o sea, la longitud del eslabón 4 por el seno de mu dividida en la longitud del eslabón 2 por el seno de nu. Fíjense que es la relación inversa. Volviendo para atrás, no los quiero marear, pero para que ustedes vean, miren, omega 4 sobre omega 2 es O2A por el seno de nu sobre O4B sobre el seno de mu. Como la relación ahora es inversa, ahora vamos a tener O4B por el seno de mu sobre el O2A por el seno de nu. ¿Qué quiere decir esto? Y que para la ventaja mecánica, el análisis que hicimos anteriormente para la relación de velocidades, en relación con el concepto utilizado de los ángulos mu de transmisión y nu, va a ser inverso. O sea, lo que se cumple para la ventaja, para la relación de transmisión, va a ser inverso a lo que se va a cumplir para la ventaja mecánica. Y justamente vemos que si el ángulo mu, ¿sí?, es cero, ¿qué va a pasar si el ángulo mu vale cero? El ángulo de transmisión va a ser cero. ¿Y quién va a ser cero? El torque de salida. Entonces, ¿cuándo era eso? Y cuando sucedía, vamos a ir para atrás un segundo, otra vez los voy a marear. Si este vale cero, es porque estos dos son colineales, o sea, el acoplador y el balancín están colineales. Dijimos, la pregunta fue, omega 4 se iba al infinito, hay una indeterminación. Y yo les pregunté, ¿y qué pasó? ¿Qué pasa? ¿Puede haber transmisión de movimiento entre 3 y 4 si estos dos están colineales? ¿Ah? Y la respuesta tendría que estar por el lado de lo que estamos hablando ahora. ¿Qué pasa en ese caso? A ver, ¿alguno me puede contestar eso rápidamente? Tiene una torca de entrada, pero no tiene torca de salida. ¿Y por qué? ¿Está bien? Entonces, la cupla de salida va a ser cero, aun cuando la cupla de entrada no lo es. ¿Y por qué va a ser eso? ¿Cuál es la razón? ¿Cómo están los dos eslabones, 3 y 4? Yo estoy transmitiendo del eslabón 3 al eslabón 4. Colineal. Están colineales. Por lo tanto, Claro. el eslabón 4, cupla, ¿qué es lo que es una cupla? Es una fuerza por una distancia, es momento. ¿No es cierto? ¿Es así o no? Sí. Momento de una fuerza es la fuerza multiplicada por una distancia. ¿Y esa distancia cuál es la distancia? Se los pregunto porque hay gente que no lo sabe. La longitud del eslabón. ¿Ah? La longitud del eslabón. La longitud del eslabón, pero sí,
pero en una situación cualquiera, supongamos que yo estoy apretando, ¿alguna vez han apretado una tuerca ustedes? ¿Con una llave? De donde le ¿Sí? aplicamos fuerza hasta el punto de rotación. Bien. Entonces, esa distancia desde donde aplican la fuerza, y bien, ustedes aplican una fuerza, y la dirección de la fuerza y el radio, o que sería la llave, ¿cómo son esas dos direcciones? Perpendicular. Son perpendicular. Muy bien, perfecto. Gracias a Dios, Señor, porque hay algunos que no lo saben a eso. Entonces, la dirección de la fuerza y la distancia, o también llamado brazo de palanca, tienen que ser perpendiculares entre sí. ¿Estamos de acuerdo? Bien. ¿Qué pasa en el caso de que sean colineales? O sea, yo estoy transmitiendo una fuerza desde el eslabón 3 al eslabón 4 y están colineales. Y el eslabón, espera un segundo, y el eslabón 4 es un eslabón que rota respecto al punto O4. ¿Qué va a pasar? Hay perpendicularidad entre la fuerza y el vector, el radio. ¿Hay perpendicularidad? No. No, no hay. ¿Por dónde pasa la fuerza? Mire. Por el radio. Mire, imagínense que usted, este eslabón 3 y el eslabón 4 están colineales, imagínenselo, ¿está bien? Imagínenselo, que los dos están colineales. ¿Qué pasa con la fuerza? Yo transmito a partir de este punto, por este punto, una fuerza a este eslabón. Si estuvieran formando el ángulo mu, parte de esa fuerza se transmitiría a este eslabón, porque ¿qué pasa? Que va a ser la que está, es la proyección de la fuerza sobre la dirección perpendicular a este eslabón. ¿Sí? Pero si los dos eslabones están colineales, la dirección de la fuerza que el 3 le transmite al 4, ¿por dónde va a pasar? Por la dirección del radio de 4. Por el centro 4, por el centro de rotación del eslabón 4. Y si pasa por el centro de rotación 4, no va a haber momento, no hay torque. ¿Estamos de acuerdo? ¿Lo ven a eso? Sí, sí. ¿Lo ven? Bueno, si no, hagan el dibujito ustedes y van a ver, no lo puedo hacer el dibujito aquí, si no se los haría, pero me imagino que se lo están imaginando. Entonces, por eso es que ¿Qué si dibujo necesitas, Hugo? no, dibujar la posición de agarrotamiento cuando el 3 y el 4 están colineales, así rápidamente, mano. A ver, dame un segundo. Si no, no importa, mano. Para que el 3 y el 4 estén agarrotados, tengo que estar con la Tiene manivela hacia la izquierda. Poner dos eslabones colineales nada más, eso es todo. Bueno, no importa, sí, tenés razón, es así, pero... Sí, eso sería lo estrictamente real. Bien, bien. Entonces, fíjense, ahí nomás. Ese es el bastidor, el celeste es el bastidor. Entonces, primeramente ustedes aplican una cupla acá, en el eslabón de entrada. Esa cupla, yo la puedo descomponer rápidamente, se los voy a decir. Traten de seguirme, por favor. Pero ustedes esto lo saben. Yo genero una cupla. Hacerla al revés a la flecha, flaco, para que sea más fácil. Yo aplico un torque acá. Aplico un torque. ¿Se acuerdan que si yo puedo descomponer ese torque en una fuerza, dividiendo al torque por la distancia de este eslabón? Entonces me va a dar una fuerza aplicada acá. ¿Y cómo va a ser la fuerza? Perpendicular a este eslabón. Ahora,
esa fuerza no toda se transmite a este eslabón. ¿Cuál se va a transmitir? Y la proyección de esa fuerza. Y por lo que decíamos recién, por el concepto de transmisibilidad, la proyección de esta fuerza, esa roja que apareció ahí, se va a transmitir ¿hasta dónde? Hasta el punto de articulación entre el acoplador y el balancín, ¿sí? En donde tendría que pasar lo mismo que está pasando en la cupla, en el par cinemático entre la manivela y el acoplador. Pero ¿qué pasa? Que esta fuerza que está aplicada acá, en este punto, por la condición de transmisibilidad, está aplicada acá. ¿Qué pasa? Y sigue de largo. ¿Y por dónde pasa? Por el centro de rotación de este eslabón. Por lo tanto, esta fuerza no va a producir momento, porque para que produzca momento, bien, pasa por ahí. Para que produzca momento sobre el eslabón marrón, que es el balancín, debería haber un determinado ángulo. El mejor sería que entre este eslabón y este eslabón sea 90 grados. Ahí yo ocuparía toda esta fuerza en generar cupla sobre este. En la medida que ese valor no sea, y bueno, ese es el tema. Por eso yo no tengo cupla sobre el eslabón balancín, porque los dos están, acoplador y balancín, están colineales, por lo tanto, toda la fuerza que el acoplador le quiere transmitir al balancín no sirve de nada, porque pasa por el centro de rotación de este eslabón. Entonces no produce momento sobre esta fuerza, no produce momento sobre este eslabón. Esa es la situación. Entonces, por eso, aun cuando hay cupla de entrada, omega T2, acá, a la salida no tenemos cupla. Bueno, ahí le va haciendo todo lo que yo les acabo de decir el ingeniero Manuel Galdeano. Si hiciéramos un angulito, si hiciéramos acá un ángulo entre el acoplador y el balancín, entonces podríamos hacer este análisis en este punto y veríamos que en la dirección perpendicular a este balancín habría un porcentaje de la fuerza, que esa es la que generaría el momento para hacer girar a este balancín. Bien. Eso por un lado. Si el mu es de transmisión, vale 0, no vamos a tener torque de salida. Y si nu vale 0, que es este caso, en el que este ángulo en el pivote móvil o centro instantáneo 2,3, que es entre la manivela y el acoplador, cuando se produce la otra situación de colinealidad, ¿qué va a pasar si nu vale 0? El seno de nu va a ser 0, por lo tanto voy a tener un valor dividido en 0 y eso va a ser infinito. Quiere decir que si nu vale 0, el torque de salida es infinito. Ese infinito es un infinito moderado, digamos así. O sea, lo que se tiene que entender es que yo voy a poder lograr con un torque, con un determinado valor de torque, vamos a decir pequeño, puedo lograr un gran torque de salida. Lo cual, este es el principio de funcionamiento de, por ejemplo, las trituradoras de piedra, las que se utilizan en las mineras para triturar la piedra y dejarla más pequeña para poder utilizarla. Entonces, aunque ustedes no lo crean, básicamente en muchos casos, la trituradora es básicamente, su funcionamiento es bajo este concepto. Yo puedo lograr un torque de salida muy interesante, no vamos a decir infinito, muy grande, todo va a ir con
la resistencia de los elementos que se están utilizando dentro del mecanismo. Pero con un torque relativamente pequeño voy a generar un torque de salida muy grande que me va a servir para romper la piedra o lo que sea. Este principio de funcionamiento también lo tienen, ustedes han visto las pinzas de fuerza, las pinzas que se utilizan para agarrar fuertemente dos piezas para poder hacer cualquier trabajo sobre esas dos piezas, unidas, ya sea soldarlas, ya sea trabajarlas, lo que sea. Bien. Bueno, estos son los dos conceptos. A través de los cuales, como dije anteriormente, se puede, ya sea la relación de velocidad angular y la ventaja mecánica, son dos parámetros con los que puede uno juzgar rápidamente la calidad de un diseño, conociendo la longitud de las barras. O sea, sin hacer tantos cálculos, ni mucho menos análisis muy profundo, yo por lo menos con este análisis puedo determinar si voy a poder lograr lo que necesito. En el caso en que yo necesitara un torque muy grande a la salida, usando un torque muy pequeño a la entrada. Bueno, y la otra, las relaciones de velocidad que voy a tener entre el eslabón de entrada y de salida en función de la longitud de las barras. Aquí lo que juega son las longitudes de las barras, como ustedes han visto, y esto me va a generar también las fuerzas de inercia que permanentemente les estoy diciendo. Bien, y finalmente vamos a el análisis analítico, o sea, la determinación analítica de los mecanismos, que voy a ir bastante rápido en esto porque no tiene nada del otro mundo. Básicamente, esto es nada más que la aplicación del concepto que hemos vertido para la determinación de la posición, el análisis de posición en los mecanismos. Vamos a usar el mismo concepto, y es el hecho de que vamos a usar el álgebra de vectores, expresando a los vectores a través de la anotación compleja, compacta. Que eso nos permite utilizar un método que nos facilita mucho este análisis en relación con la obtención de las ecuaciones, tanto de posición como de velocidad y aceleración, como ya vamos a ver. Entonces, ¿qué es lo que hacíamos con el caso de posición? Y bueno, teníamos un mecanismo, en este caso un cuadrilátero articulado, definido, por supuesto, a través de sus 4 eslabones, donde uno de esos eslabones es un eslabón bastidor, que en este caso está definido por O2 o 4. Teniendo el eslabón de entrada 2, el eslabón acoplador 3, el eslabón balancín 4. Como dijimos, vamos a utilizar un sistema de referencia porque tenemos que referir los movimientos y por lo tanto también la dirección de esos vectores que definen a los eslabones y también a los vectores que definen velocidades y aceleraciones respecto de estos sistemas. Vamos a reemplazar a cada eslabón por un vector para que de esa manera podamos formar un lazo cerrado vectorial, un lazo vectorial cerrado o ciclo cerrado. Y esto nos va a permitir escribir las ecuaciones vectoriales que definen a este mecanismo como tal. Cuando estuvimos analizando posiciones, lo que pudimos encontrar son los ángulos θ3 y θ4 que forman los eslabones acoplador y balancín en función de los distintos valores que toma el eslabón de entrada manivela, que es el ángulo θ2.
era nuestra variable independiente. Tita 3, tita 4, la variable dependiente. Bien, en el momento de analizar la cinemática, vamos a tener que introducir una nueva variable, y esta cinemática que tiene que ver con las velocidades, y justamente la velocidad angular de entrada, omega 2. ¿Para qué? Para poder encontrar la velocidad angular del eslabón 3 y la velocidad angular del eslabón 4, que son nuestras incógnitas en este problema cinemático de determinación de velocidades. Entonces, planteado así el problema, vamos a el planteamiento de la ecuación, que como ya dije, es la suma de los vectores que definen a cada eslabón en su ciclo cerrado. Entonces será R2 más R3 menos R4 menos R1 igual a 0. Salimos de O2 y llegamos a O2, siguiendo un determinado sentido de circulación, colocando a los vectores con el signo correspondiente en el sentido en el que nos vamos moviendo, ¿sí? El R2 y el R3 coinciden con el sentido de movimiento, el R4 y el R1 están en contra. Por lo tanto, por eso la ecuación resultante será R2 más R3 menos R4 menos R1 igual 0. Esta es la ecuación que define al lazo cerrado, que si recordamos, expresándola a través de la notación polar compleja, es decir, el módulo el módulo del vector, que es justamente la longitud del eslabón, que lo definíamos como A, B, C y D, las longitudes de cada vector, de cada eslabón, perdón, por lo tanto, el módulo de cada vector representante, y con tita 2, tita 3, tita 4 y tita 1, los ángulos de los eslabones y por lo tanto de los vectores correspondientes. Bien, entonces esta sería la ecuación que define la situación de la posición de ese cuadrilátero articulado. Ya sabíamos que la velocidad es, ¿qué cosa? La tasa de variación de la posición en el tiempo. Entonces, para que nosotros podamos encontrar tal ecuación de velocidad, lo único que tenemos que hacer es derivar esta ecuación. Una vez que ya la tengo, la derivo. Y por lo tanto, ¿qué voy a obtener? La derivada de esto es, ¿qué cosa? Si A es una constante, será la derivada de la j tita. Y sabíamos que la derivada de la j tita es directamente el operador j por la misma función e a la j tita, por la derivada del argumento, que es la derivada de tita respecto al tiempo. Esto lo vimos al principio de velocidad. Lo mismo va a pasar para el eslabón acoplador, para el eslabón balancín y para el eslabón bastidor. ¿Qué pasó con el eslabón bastidor? Y que como el eslabón bastidor lo hemos hecho todo, ¿para qué? Para que el eje X coincida con la dirección del bastidor, el ángulo tita 1 será 0. Si tita 1 vale 0, la derivada vale 0. Entonces nos queda estos tres términos, que son básicamente el relacionado con la velocidad de la manivela entrada, la velocidad del acoplador y la velocidad del balancín de salida. Si ustedes analizan esta ecuación, bueno, donde la derivada de tita 2 respecto al tiempo, de tita 3 respecto al tiempo, de tita 4 respecto del tiempo, no son más que las velocidades angulares correspondientes, omega 2, omega 3, omega 4. Por lo tanto,
finalmente la ecuación de velocidades queda con la forma que ustedes tienen acá. Y si la analizan, que era lo que quería decirles, no es otra que la expresión que hemos utilizado ya al hacer el trazado de gráfico de velocidades, que hemos usado esta ecuación de diferencia de velocidades. ¿Ah? Entonces, la velocidad de A, que está representada por este término, J omega 2 por A a la E a la J tita 2, que es la velocidad de A, más J por omega 3 por B por E a la J tita 3, que es la velocidad relativa de B respecto de A, que es la del acoplador, más menos la velocidad de ¿quién? De B, que es la velocidad de rototraslación de el eslabón correspondiente, y esto igualado a 0. O lo que es lo mismo, escrita de otra manera, que es la que normalmente escribimos, que es que la velocidad de B, de rototraslación de B, es igual a la velocidad de traslación del punto A, más la velocidad relativa de rotación pura del punto B respecto del punto A, donde el punto A es el punto tomado como punto de referencia donde hemos puesto el sistema auxiliar. Bien, la solución de esta ecuación, gráficamente hemos visto que es la suma vectorial de que al vector B sub A le sumamos el vector relativo B sub A, y esto nos da como resultante el vector velocidad de B. ¿Mm? Bien. Entonces, visto así, la solución a esta ecuación, que es la ecuación que me define la ecuación de la diferencia de velocidades, expresada en estos términos, tenemos que llegar, ¿sí?, a partir de esta, a poder encontrar ecuaciones analíticas que nos pongan a la velocidad angular 3 y a la velocidad angular 4, que son las variables desconocidas en esta ecuación, porque ya sabemos que omega 2 es nuestra variable independiente, tita 2, tita 3 y tita 4 ya son valores conocidos, porque ya hemos pasado por el análisis de posición. Por lo tanto, en esta expresión solamente tenemos como variables a conocer omega 3 y omega 4. Y lo que debemos llegar a encontrar son ecuaciones analíticas o algebraicas que nos pongan a omega 3 y a omega 4 en función de las variables conocidas. O sea, ¿quiénes son estas ecuaciones? Una ecuación G en función de ¿quién? De las longitudes de las barras, de los ángulos de los distintos eslabones para la posición, para las diferentes posiciones que tengamos que analizar, y de la velocidad angular de entrada. Para omega 4, exactamente lo mismo. Bien, entonces, esto es mecánico, básicamente es mecánico en el sentido de la aplicación de todos los conceptos. Entonces, a partir de esta ecuación, ¿qué vamos a hacer? Y vamos a reemplazar a la forma polar compleja por la identidad de Euler, como hicimos en el caso de posición, que E a la J tita es coseno de tita más J seno de tita. Si hacemos esto, ustedes van a ver que vamos a tener a cada la función E a la J tita reemplazada por coseno de tita más J seno de tita, y cada uno en cada caso. ¿Y qué vamos a hacer? Y vamos a introducir el operador J dentro del paréntesis. Esto nos va a quedar, ¿qué cosa? Que nos va a quedar J por coseno de tita 2 más J al cuadrado por el seno de tita 2. Pero J al cuadrado, ¿sí?, ¿a qué va a ser igual? A menos 1, porque J era la raíz de menos 1. Entonces, J raíz de menos 1 al cuadrado va a ser menos 1.
Por eso es que la ecuación ahora nos va a quedar de esta manera. Bueno, ahí estamos haciendo lo que le acabo de decir. J al cuadrado es menos 1 y finalmente nos va a quedar la ecuación de velocidades expresada de esta manera. ¿Ah? ¿Qué es lo que ha pasado? Que se ha invertido, como ya lo dije anteriormente, la parte real en la parte imaginaria. O sea, lo que antes era coseno, la parte real era coseno, ahora es la parte imaginaria. ¿Mm? Y lo que era en la parte imaginaria, ahora es en parte real cambiada de signo. Esto no es otra cosa que la muestra de que el vector posición, ¿sí?, ha girado 90 grados, que el vector velocidad, perdón, ha girado 90 grados en relación con el vector posición correspondiente. Bien, eso lo analizamos el otro día. Entonces, ¿qué vamos a hacer a partir de esta ecuación? En la que está expresada parte real y parte imaginaria de cada vector. Del vector velocidad de A, del vector velocidad de B relativa a A y la velocidad de B. Está expresada en función de las componentes real y de la componente imaginaria. ¿Qué vamos a hacer ahora? Vamos a separar tales componentes y vamos a formar dos ecuaciones, una en la dirección del eje real, que es el X, y otra en la dirección del eje imaginario, que es el Y, formando ese sistema de dos ecuaciones escalares, como las que tenemos presentadas ahí, unas en seno y otras en coseno, y este conformaría un sistema de dos ecuaciones que soporta dos incógnitas, que tranquilamente la podemos solucionar porque tenemos dos incógnitas, omega 3 y omega 4. A diferencia del caso de posiciones, ahora en el cual no sabíamos, en el caso de posiciones lo que debíamos calcular eran los ángulos, θ 3 y θ 4, por lo tanto teníamos variables trascendentales, o sea, trigonométricas, seno de θ 3, coseno de θ 3, seno de θ 4, coseno de θ 4. Ahora no, porque ya estos son valores conocidos. Entonces, estas dos ecuaciones conforman un sistema de ecuaciones lineales, que las podemos resolver aplicando cualquier método de sustitución o igualación. Bien. Ahí en el libro lo sigue analizando un poquito más para colocar a omega 3 en función de, justamente llega una ecuación de omega 3 y una ecuación de omega 4. No vale la pena. Ustedes ya saben cuál es el camino. O sea, de estas dos ecuaciones, es resolver estas dos ecuaciones, ya sea por sustitución o por igualación, para encontrar omega 3 y omega 4. Bien. Analicemos lo mismo para el caso de un sistema de manivela biela corredera, en el cual también presentamos, cuando vimos posiciones, el caso de un mecanismo de manivela biela corredera con corrimiento. ¿Qué quiere decir con corrimiento? Que el punto o el eje de deslizamiento de la corredera no pasa por el centro de rotación de la manivela, sino que está separado una determinada distancia. Esa distancia está definida acá por el vector R4, como vimos. La posición, o sea, el mecanismo está formado por dos eslabones, 2 y 3,
2 y 3, y el eslabón 4, que es la corredera, en relación con el bastidor. Acá tendríamos un eslabón 2, recordándoles nada más, un eslabón 2 que reemplaza el eslabón, un vector R2 que reemplaza el eslabón 2, un vector R3 que reemplaza al eslabón 3, y la posición respecto del sistema absoluto estaría dada por un vector RS que va desde el origen hasta el punto de la junta que define el movimiento de la corredera, que es la junta entre el eslabón acoplador y la corredera, que es el centro instantáneo 3,4. Vimos que ese vector RS es un vector que varía tanto en módulo, porque a medida que esto se mueve, la corredera se mueve, este vector RS va a aumentar o va a disminuir. Entonces va a cambiar su magnitud, pero también va a cambiar su ángulo. Entonces, para hacer más sencillo el análisis, es que consideramos ¿qué cosa? Las proyecciones de este vector sobre el eje X y sobre el eje Y. Y habíamos hecho coincidir el desplazamiento de la corredera con la dirección, o mejor dicho, al eje X con la dirección de desplazamiento de la corredera, para que de esa manera podamos analizar más sencillamente todo. Bueno, recordando todo esto, la forma en que hemos medido los ángulos, cómo hemos tomado la dirección, los sentidos de los vectores, de una manera arbitraria, en función de las necesidades que hagan que el análisis sea más sencillo, nada más, es que podíamos expresar la ecuación de lazo cerrado para este eslabonamiento como R2 menos R3 menos R4 menos R1 igual a 0. Bien. De vuelta. Reemplazando en función de la forma polar compleja, vamos a tener esta ecuación donde, ¿qué va a pasar? ¿Qué es lo que únicamente tenemos que analizar como diferencia? La derivada de tita 4. Tita 4 creo que es el ángulo del vector R4 que me define, ¿qué cosa? Dios, la excentricidad, en este caso. Pero ¿qué pasa? Que ese ángulo se mantiene en el tiempo porque es un ángulo de 90 grados y siempre lo será. Por lo tanto, la derivada de una constante vale 0. Entonces, desaparece este término en la ecuación. Y luego, el vector A y el vector B, o sea, los módulos de los vectores A y B, que son las longitudes de las barras, son longitudes que se mantienen constantes. ¿Por qué? Porque son las longitudes del eslabón, que son rígidos. Por lo tanto, no